El canal del Congreso presenta. Bueno, estamos como todas las semanas en la mesa de diálogo a través del canal del Congreso, en las instalaciones de la Cámara de Diputados y le agradecemos su compañía. A nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, les saluda el servidor Javier Solórzano. Bueno, el día de hoy tenemos a una de estas figuras que yo diría que son emblemáticas en la vida política del país. Un hombre que ha dedicado su vida a la política, que ha estado en diferentes cargos, un hombre influyente, que eso ya ve que siempre es importante, un hombre que ha pasado toda su vida en el Partido Revolucionario Institucional, que igual ha sido secretario de Estado, que igual ha sido diputado, senador, que igual ha sido embajador, y nos da mucho gusto, en verdad, saludar a don Augusto Gómez Villanueva. ¿Cómo está, don Augusto? Pues para mí el emblemático es Javier Solórzano, No. porque bueno, pues ahí vamos compartiendo etapas que nos ha tocado vivir y convivir. Y bueno, ahora en este momento, pues para mí resulta muy honroso y grato tener la oportunidad de saludar a un querido amigo y respetable periodista mexicano, que sin duda alguna el propio canal de la Cámara de Diputados y Senadores, pues tiene un gran cuadro para poder volverse un comunicador de lo que acontece en una importantísima institución, parte del poder legislativo como la Cámara de Diputados, para poder actualizar la situación que prevalece no solamente en nuestra Cámara como trabajos que correspondieron a la anterior legislatura y a la presente, sino a lo que podíamos pensar sobre lo que se concibe frente al futuro. Lo que viene, ¿verdad? ¿Cómo ha estado, don Augusto? Pues yo me siento muy feliz porque he logrado trascender varias etapas de mi vida política, como usted lo mencionó, ¿no? Correspondió, pues desde luego, ser diputado la primera vez en la diputación que conformó la primera legislatura en la que participan diputados de partido, que es la reforma que hizo el presidente López Mateos y que inaugura el presidente Díaz Ordaz como periodo presidencial. Y me tocó al mismo tiempo pues formar parte de esa legislatura en la que a su vez compartí con Alfonso Martínez Domínguez como presidente de la Gran Comisión y con ilustrísimos cuadros políticos de mi partido. Sin embargo, también debo reconocer que tuve el honor de compartir con otros importantes representantes de la vida política nacional y de corrientes ideológicas, como Vicente Lombardo Toledano y como el propio Cristian Ibarrola. Ahí estamos hablando de PPS y del PAN. Estamos hablando, sí, del PPS y del PAN. Pero además con el Partido Auténtico de la Revolución, en donde estuvieron representados por generales que en su momento también tuvieron una aportación histórica fundamental, como lo fue el general Juan Barragán, que en ese momento era el coordinador del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución. Oiga, ¿se murió Luis Echeverría? Lamentablemente era muy perdimos la vida. Vivió mucho. ¿Sabe qué? Déjeme contar una anécdota que contaba don Fidel Velázquez, que seguramente lo escuchó, que decía que se había muerto Blas Chumacero. No, Blas Chumacero era un año mayor que él. Sí, Blas y entonces le dice, oiga, ¿cómo ve que don Blas, le preguntaron, cumplió 95 años? Y le dice Fidel Velázquez, pues sí, yo creo que a mi compadre y a mí ya se nos pasó la muerte. No, todo el mundo pensaba, Echeverría, ¿y usted qué? Va a pasarse eternos, ¿no? Y cómo no. Bueno, lo que pasa es que el Liceo Echeverría vivió con una, digamos, profundo amor por la patria. Pues no solamente en su desempeño como presidente, sino aún como expresidente, recorrió muchos países
para poder actualizarse en los acontecimientos que estaban ocurriendo en un cambio que generó pues prácticamente una larga etapa de la Guerra Fría y que por lo demás pues México inmerso en esta interdependencia con los Estados Unidos como pues parte geopolítica y geográfica, pues tenía que vivir con el afán de mantener vigentes los principios del ejercicio de la soberanía, pero también en la cooperación internacional y la vinculación pues con todos los acontecimientos que nos mantuviesen, digamos, fuera de una identidad de grupos hegemónicos o países hegemónicos y desde luego pues por eso Echeverría se le identificaba como uno de los líderes del tercer mundo y fue él el que promovió la Carta de los Derechos Económicos de los Estados, que le propició un recorrido con todos los países que en esa época parecían muy distantes, como China y aún como la propia Unión Soviética, ¿no? Hizo primera entrevista con el Vaticano y a su vez pues también con Indira Gandhi y con los líderes del mundo árabe que lo llevaron pues hasta ese enorme recorrido que hizo, pues teniendo como un eje muy importante el encuentro también en Israel, ¿no? Entonces, pues Echeverría fue un mexicano peculiar que de alguna manera fue un heredero esencial de los compromisos históricos del Partido Revolucionario Institucional y a su vez programáticos, pero también pues heredero de esos principios en materia internacional. ¿Se parece el régimen actual al régimen de Echeverría? Que ya ve que de repente se dice... No, mire, yo en mi caso de secretario de la Reforma Agraria me permití compartir con el presidente dos cuestiones esenciales. La primera, su gran vocación por el diálogo. Si Echeverría tuvo siempre como preocupación no solamente abrir las puertas para conversar con los representantes de las instituciones, sino además con lo que se llama ahora la sociedad civil. Es decir, él abrió la puerta en su largo recorrido por todo el país, pues fundamentalmente a universitarios, a técnicos, a científicos, a hombres vinculados con el arte y la cultura, y sobre todo con un gran respeto por el periodismo y por los comunicadores que contribuían a informar cotidianamente sus actividades. Pero lo que yo creo que es esencial es que Echeverría se detenía en el camino para escuchar a los campesinos, a los grupos indígenas, a los mineros y a los trabajadores en general, para tratar de entender el momento que vivía México e ir conformando, digamos, una propuesta programática que teniendo como esencia los principios de la revolución se lograsen incorporar las nuevas demandas sociales y atender algunas de rezago, como el tema agrario, que me tocó a mí pues compartir con él. Una reforma agraria que se dio en una etapa en la cual parecía que se había ya levantado bandera blanca para decir que se había terminado el reparto, ¿no? Sí, el reparto de tierras. Sin embargo, pues había un problema de fondo que eran los latifundios simulados en los distritos de riego en el país, y además en el sureste pues había una serie de terrenos que se calificaba como tierras ociosas y había que ocurrir a transformarlas en terrenos nacionales para poder lograr que el Estado pudiera asumirlas como digamos, el patrimonio del cual pudiese disponer de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución. Y de esa manera iniciar un programa de colonización muy importante, tan importante que inclusive originó que se declarara Estado a Quintana Roo y Estado a Baja California Sur. Es decir, eran territorios, ¿no? Sí. Es decir, Echeverría tenía una visión integral del desarrollo del país. Tan es así que no solamente era un tema el de la tierra el que le preocupaba en el campo del país, le preocupaba además pues la construcción de las grandes obras de infraestructura, de las presas hidráulicas, de las presas hidroeléctricas y además pues un profundo desarrollo de la electrificación de los poblados del país.
y de la continuidad de las escuelas rurales y de la transformación del sistema educativo, de educación rural, pues para no solamente agregar las escuelas técnicas, sino aparte impulsar las universidades que se vinculasen tanto con el aprovechamiento de los cultivos dominantes en cada uno de los territorios y regiones, sino además en el caso de la pesca y de la minería, es decir, tenía un sentido de integración del país, pues con base en un eje de una identidad de respeto a la soberanía, de respeto a la Constitución y de amor a la patria, sobre todo. ¿Ah? Es decir, sí advertía que era importante la comunicación hacia el exterior, pero sin embargo, sin que esto significase en ningún momento que dejásemos de tener muy claros los artículos que dieron origen a la política exterior de México. Sí, claro. Entonces, era un personaje que además contaba con una compañera extraordinaria, doña María Esther Zuno Echeverría, era también una mujer que no solamente era heredera de los principios de la revolución por su padre, sino que además en su acta de nacimiento pues la firmó Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, ¿no? Cualquier cosa, oiga. Así es, ¿no? Sí. Entonces ella también era una mujer que inclusive en esa época, lo que se llamaba la derecha, pues le hacía críticas por su atuendo claro. y por su profundo amor por la tradición. Sí, el agua de Jamaica, ¿no? Que decían, y por el vestuario, y al mismo tiempo porque ella había creado una escuela de bailes, bailables regionales, ¿no? Claro, sí. Entonces, en San Jerónimo. Así es, entonces era una pareja cuya identidad nos acercaba tanto al campo del país que está ahí la memoria. Es decir, lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso ahora de su lamentable fallecimiento, su propia familia nos pidió que de alguna manera cuidásemos la voluntad de la familia, que era que solamente lo acompañase en esta última etapa, pues la familia, y que no politizáramos el acto de homenaje al presidente. Oiga, don Augusto, a ver, usted ha visto la política directamente desde los 50, 60, directamente. Antes la veía como joven, ¿no? Sí. Que a lo mejor era una aspiración, claro, ¿no? Pero usted la ha visto, ahora sí que ha sido primera fila y la sigue viendo. ¿Cómo ve las cosas hoy desde la Cámara de Diputados? Cuando digo esto, de repente pensamos que estamos viendo una gran transformación, de repente no sabemos si sí o no, de repente yo veo incluso lo que sucede, lo vemos todos regularmente en San Lázaro, en la Cámara de Diputados. Usted es un decano y entonces antes a lo mejor pasaban por encima de usted, pero ahora no se atreven, ¿no? Pero, espérame, ¿no? Le decía hace rato, pregúntenme por lo que sé, no me pregunten por lo que sé, sino por lo que he visto. ¿Cómo ve las cosas hoy? Mire, efectivamente yo he sido 6 veces legislador. Es decir, no solamente he sido diputado 4 veces, sino además he sido constituyente de la Ciudad de México y también decano, ¿no? y senador de la República, ¿no? Entonces esto es lo que ha originado pues esa, digamos, honrosa distinción de que haya sido decano 3 veces, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y en esta última, bueno, la primera que me tocó vivir, pues obviamente fue en etapa derivada del 88, de un momento histórico muy interesante para el país, en el cual pues se planteaba ya en ese momento un reto a la continuidad de un proyecto histórico, pero sobre todo en el parteaguas de la globalización. Es decir, efectivamente nosotros fuimos no solamente actores e hijos que pues, adoptamos como una doctrina y como principios de vida los de la Revolución Mexicana, pues porque nuestros padres así nos educaron, ¿no? Porque nuestra escuela primaria así nos enseñó, ¿no? Era la época cardenista, yo fui alumno de la escuela primaria en la época cardenista, ¿no? Pero bueno, como es muy larga esa historia, yo quiero acercarme a lo que usted me preguntó. Lo de ahora. Entonces, efectivamente, la vivencia que tuve en la primera oportunidad que fui diputado, que hablamos del
de los diputados del partido. Pues fue una muy bella experiencia desde el punto de vista de que era la realización del propio pensamiento de Calles. Cuando Calles crea el Partido Nacional Revolucionario, establece muy claramente que en una frase inolvidable que dice que ojalá que en los escaños de esta Cámara puedan estar pronto las diferentes corrientes políticas que van a configurar el futuro de México, ¿no? Y entonces, pues esa Cámara es una Cámara interesante porque el debate es un debate ideológico, ¿no? Y bueno, pues un debate ideológico, pero en el que prevalece, digamos, esencialmente el respeto mutuo, ¿no? No hay ningún uso de adjetivos calificativos, ofensivos o calumniosos, ¿no? Sino que simple y sencillamente hay un repaso histórico en esa Cámara en el cual pues personalidades como le acabo de mencionar pues tuvieron que enaltecer a la propia Cámara, que estaba en Donceles, y que éramos pues prácticamente pues cerca de 200 diputados, ¿no? Pero la segunda oportunidad que tuvimos de participar en la Cámara de Diputados fue en la 50 legislatura, que me tocó a mí ser el coordinador, ¿verdad? Y en esa ocasión, siendo coordinador, pues en realidad me permitió tener el contacto con varios de mis compañeros de la anterior legislatura, de la 46, que por la misma, digamos, convivencia nos propició una Cámara que hizo posible que, siendo el presidente electo, el presidente López Portillo, pues pudiéramos transitar sobre una primera etapa en la cual pues había naturalmente presiones que se daban por parte de los partidos, inclusive el PAN no asistió a la instalación de esa Cámara, y sin embargo después logramos una muy bonita negociación que propició pues una gratísima etapa de convivencia con todos los partidos políticos que forman parte de esa Cámara, que era el Partido Popular Socialista, el Partido de Acción Nacional, el Partido Auténtico de la Revolución, ¿verdad? Y bueno, ya en el 88, que fue, digamos, sí, el momento, yo diría, paradigmático que nos llegó a advertir que efectivamente nos encontramos frente a dos cuestiones esenciales, ¿no? Una en la cual los partidos políticos han sido ya el fruto de varias transformaciones que se originan por desarrollo educativo del país, por la parte de las situaciones internacionales que tienen que ver pues con el fortalecimiento de la democracia, sí, como un régimen político dominante en América Latina, sobre todo, ¿no? Y con el rompimiento en el PRI, ¿no? Así es. Bueno, pero ahí un poco se originó con el tema de la corriente democrática, claro, de la cual yo formé parte original, ¿verdad? Formamos parte con el amigo Porfirio y con Ifigenia primero. No, Cuauhtémoc después. Es decir, de ese grupo original fuimos Ifigenia, Porfirio, Martínez Corvalá y su servidor, nada más. Don Rodolfo González Guevara es un invitado que llega posteriormente y es el que dice en un momento dado, bueno, ¿y por qué no esta corriente democrática que vamos a formar? No le llamamos corriente democrática. En ese momento éramos un grupo de gentes que nos autocalificábamos de izquierda y que pensábamos que era importante que en la sucesión presidencial, estando de por medio ya nuestro amigo Miguel de la Madrid, y advirtiéndose los efectos que de la globalización, sí, y del Tratado de Libre Comercio, etcétera, etcétera, pues era muy importante que Miguel de la Madrid tuviera un partido en el cual la diversidad entre sus propias estructuras pues pudiera ser un equilibrio interior, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, esto fue rebasado. ¿Por qué? Porque las circunstancias, que esto es muy importante examinarlas en alguna etapa de una crónica de ese momento, en realidad pues había esa tendencia y de pronto se invitó a González Guevara, que había sido
mi compañero en la 50 legislatura y después coordinador de la misma Cámara, pues dijo, bueno, ¿y por qué no invitamos a Cuauhtémoc Cárdenas? Lo lanzamos a la candidatura de la presidencia de la República, negociamos, lo acaba de decir el propio Cuauhtémoc en la reunión con Porfirio, ¿no? Negociamos y bueno, esto de alguna manera va a hacer un contrapeso a la tendencia que se estaba advirtiendo de una tecnocracia que en el mundo se estaba desarrollando con base en esa nueva etapa que estábamos enfrentando, ¿no? Que era pues casi el fin de la Guerra Fría y a su vez la hegemonía del régimen capitalista. La llegada de Salinas de Gortari. Así es, sí. Pero además el Tratado de Libre Comercio que era algo que tenemos que revisarlo porque cuando Salinas asume la presidencia de la República, la asume en tales circunstancias que él mismo advierte, ¿no? Que el Partido de Acción Nacional con Cloutier al frente. Cloutier pues era una gente que inclusive aspiró a ser presidente municipal por Culiacán, pues por el PRI, ¿no? ¿verdad? Sí. Pero que se quedó muy molesto porque como la reforma agraria ubicó a su predio como un predio que estaba fuera de la ley desde el punto de vista de la legislación dominante, pues entonces sintió que había alguna agresión interesada de grupos, en el caso de Sinaloa, de carácter político, ¿no? Y Sinaloa que tenía una gran tradición agraria y que en un momento dado pues era natural que hubiese ese proceso de naturaleza. Bueno, y en el caso de Cuauhtémoc, por la razón que mencionamos, que en algún momento sí se desarrolla la tendencia para formar pues prácticamente lo que después se llamó el Frente Democrático, ¿no? El FDN, así Frente es, Democrático Nacional. Así es, ¿verdad? Bueno, entonces en esa Cámara, fue una Cámara, digamos que hay que revisar su experiencia. ¿Por qué? Porque se incrementa el número de diputados, es decir, con la reforma de López Portillo se crea la figura de diputados plurinominales, ¿verdad? 100 diputados plurinominales. Y con Miguel de la Madrid se agrega otros 100 diputados. Es decir, nosotros cuando llegamos a instalar la Cámara, estamos hablando nosotros, porque es Juan José Osorio Palacios el presidente de esa Cámara, ¿cierto? Y su servidor vicepresidente, ¿no? Murat es secretario de la misma mesa directiva. Y bueno, de pronto hay una irrupción violenta en la Cámara que nos origina un estado de inquietud y casi de anarquía, porque en realidad la presencia de los grupos solidarios con Cuauhtémoc y con Cloutier pues se suman, y bueno, los antecedentes son importantes que se recuerden, que desde arriba nos gritaban muchas ofensas, sí, pero los asistentes a las galerías, ¿no? Bueno, y entonces inclusive, y no tengo por qué esconderlo, en algunos momentos nos aventaban pues vasos con orines, ¿no? Es decir, era de tal manera la actitud agresiva de los grupos que se mantenían inconformes frente al resultado de la elección, que se trasladaba a la Cámara como un escenario en el cual el primer tema había que lograr era la gobernabilidad. Y con ese antecedente, después vamos a tener que vivir otras etapas en las cuales se da origen en el 97 a la creación de la figura. ¿Por qué? ¿Por qué se crea la figura de decanos? Porque de alguna manera la instalación de la Cámara, es decir, constituía la definición de la mesa directiva. Y como ya estamos frente a un pluripartidismo en donde las minorías se suman y buscan ejercer presiones para lograr no solamente definir los diputados plurinominales, sino al mismo tiempo a la mesa directiva, entonces pues hay un periodo complejo que se originaba porque estaba vigente en la Constitución el anterior procedimiento de autocalificación. Y con la autocalificación eran los propios presuntos diputados los que ingresaban a la Cámara y hacían la calificación. Es decir, no solamente en relación con los distritos los uninominales, sino desde el punto de vista también por primera vez de los plurinominales, ¿no? Y entonces esto era lo que más inquietaba a los diferentes partidos que participaban, el Partido del Trabajo, el Partido
Popular Verde. Socialista, el Partido Verde, Sí. el auténtico de la Revolución, ¿no? El ferrocarril, como se llamaba, el Frente Cardenista, Claro, etcétera, aquel de etcétera. ¿no? Rafael Bueno, Talamantes. Talamantes. Entonces, bueno, lograr un entendimiento con ellos era complejo, ¿no? Sin embargo, logramos pues echar a andar la Cámara en una situación muy peligrosa, tan peligrosa que llegamos hasta el último minuto que nos daba claro, que era la el plazo calificación, establecido sí. por la Constitución para instalar a la Cámara de Diputados, pues eran las 8 de la mañana, y entonces esto nos llevaba a situación muy de poner en riesgo la constitucionalidad, es decir, la vigencia del régimen constitucional. Oiga, ¿no? Don Augusto, a ver, para cerrar, ¿qué alcanza a ver de lo que hoy, ahorita un poquito antes de que iniciáramos, decía 2, 3 ideas que me gustaría que si pudiera repetir? Bueno, Que del hoy, cuando me refiero al hoy, a ver, yo le digo cosas que usted también de alguna manera ha visto ahora con un régimen abiertamente plural. A ver, tenemos un presidente con una popularidad muy alta, tenemos una gobernabilidad que es muy desigual en cuanto a su calificación, tenemos una Cámara con una mayoría de un partido que en sentido estricto es nuevo el partido, ¿no? Se llama Movimiento. Si nos da una reflexión final sobre cómo ve hoy las cosas. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Primero, hay que ubicar los ciclos históricos, ¿no? Es decir, tenemos en este momento, digamos, un efecto en el cual los damnificados de la globalización se expresan en la suma del porcentaje de pobres que en nuestro país existen y que en un momento dado no son producto de equivocaciones o de errores de los regímenes anteriores de la revolución. Es parte de una coyuntura internacional en el cual el modelo económico prevaleciente pues, ha originado pues, una orientación más en la apertura del libre comercio y al mismo tiempo en la organización corporativa empresarial internacional, pues de las transnacionales que cambian, digamos, la orientación productiva del país, la sustitución del aparato productivo, de tal manera que esto origina una disminución de los empleos y a su vez una calificación que se requiere para poder ocupar pues en las empresas los puestos de trabajo con el ingreso estimulante para su desarrollo nacional. Exacto. Bueno, pero vamos a ver en la Cámara. Entonces, ¿qué pasa? En esta coyuntura que vivimos, efectivamente hay, digamos, un fenómeno en donde la acumulación de todos estos agravios reales o imaginarios, porque no los gobiernos finalmente no determinan más que la conducción de un país en cada etapa, y en este país el problema es plantear cómo se desarrolla la democracia. Toda la democracia nos llega a la alternancia del poder. La alternancia del poder propicia el advenimiento de un presidente que llega como fruto de un movimiento que tiene 18 años de estar acumulando todos los agravios e inconformidades de los mexicanos que están en las zonas marginadas, ¿verdad? Y en esa medida su discurso es un discurso atractivo, y ese discurso atractivo de combate a la pobreza lo asocia con dos temas esenciales, la anticorrupción y la austeridad. Y esos dos principios son el eje de su gobierno, sí, mas nunca define lo que es la cuarta transformación. Es decir, va iniciándose una etapa que se califica como de populismo, en la cual pues, lo que se llama las mañaneras empiezan a ser una forma de gobierno, es decir, se sustituye el gobierno colegiado con respeto a la propia, digamos, ley orgánica del Poder Ejecutivo y el respeto a la estructura de la división de poderes para asimilar posiciones individuales que se inician primero en el revanchismo, segundo en la persecución y tercero en el terrorismo político, ¿verdad? Y se agrega no solamente al terrorismo político, sino que se busca de manera gradual o se van identificando aparentes enemigos nacionales e internacionales, ¿no? Y a su vez pues va construyéndose una serie se van tomando una serie de decisiones que atentan contra la Constitución y atentan contra las instituciones.
y esto es, digamos, destruir lo que históricamente se hizo en un país en más de 75 años de paz interior para llegar a esta etapa de la alternancia, pero al mismo tiempo con una mayoría que en un momento dado es producto de una alianza. Morena no obtuvo la mayoría que se habla de los 30 millones, no, se acompañó con los votos del Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo, ¿no? Bueno, entonces la suma de estos tres movimientos, porque no son partidos, prácticamente son movimientos, uno es ecológico y otro de los verdes, ¿no? El otro de los del trabajo, se suma y hay una, digamos, falta de identidad ideológica, ¿no? Es decir, y esto origina pues una serie de decisiones que van siendo cuotas de poder para cada uno de los partidos, ¿no? En un momento dado. Entonces, pero lo grave de todo esto que me tocó vivir en esta etapa pasada fue cómo esa mayoría de mexicanos que han sido invitados para formar parte de este movimiento, pues expresan todos sus resentimientos y toda su inconformidad en contra de la pobreza, en contra de la falta de oportunidades. Y yo ya lo viví en el 88, ¿verdad? Que además es un ciclo. O sea, yo lo entiendo como otro ciclo histórico, ¿no? En el cual efectivamente el problema es la gobernabilidad. La gobernabilidad y también cómo el que México forme parte de las grandes, de la legislación internacional en materia de derechos humanos, pues nos obliga a darle una atención a toda la temática que corresponde a cuestiones vinculatorias con los derechos humanos, con el derecho de la mujer, con el tema del aborto, con el tema de la tercera edad, equidad de género. Equidad de género, en fin, todos estos temas de actualidad, pero se asocian a estos temas, digamos, a acontecimientos tales como el crimen organizado, como la inseguridad, como el cambio climático, como la migración masiva, como la inflación y al mismo tiempo el gran, digamos, déficit histórico que todo país vive en esa diferencia, más en el caso de México desde el punto de vista estructural, geográfico, cultural, demográfico, etcétera, etcétera. Entonces, esto pues nos lleva a una situación muy peligrosa en el país. Sí. ¿Por qué la juzgo como peligrosa? Porque efectivamente en el periodo anterior de sesiones fue un periodo en donde gobernó la emotividad y al mismo tiempo esa inconformidad y ese odio promovido desde el Palacio Nacional se expresa justamente en esta ingobernabilidad y en esta, digamos, libertinaje para utilizar los calificativos y responder a una digamos, línea directa en donde el verticalismo de la presidencia hacia la Cámara de Diputados, hacia el grupo de Morena, se expresa de tal manera que el presidente dice no le pongas ni una coma. Entonces esto significa que pues prácticamente se pretende que la oposición enmudezca frente a una... Y que ni aparezca, ¿no? Oiga, don Augusto, para cerrar, a ver una pregunta, si se puede con respuesta rápida, fíjese nada más. ¿Usted cree que Morena va a perder en 2024? Cuando hablo esto, hablo fundamentalmente de la presidencia, una presidencia tan fuerte, unas campañas muy adelantadas. O sea, yo recuerdo que decían la caballera está flaca, ¿se acuerdan? En los 70. A ver, ¿qué piense? Por el camino que va, seguramente vamos a vivir una crisis mayor. Sí, yo creo que si se suman todos estos fenómenos que coinciden entre la economía, entre la frustración de una población que esperaba combatir en verdad la pobreza y no en una política asistencial que sustituye la cultura productiva por una subcultura de la dádiva, ¿no? Que no responde a ningún estímulo para contribuir al desarrollo general del país. Sí estamos frente a un serio problema en el cual el escaso crecimiento, la inflación interna y externa a su vez, pues nos llevan ante el riesgo de una etapa en que la violencia pudiera desatarse en la próxima elección. Esperamos pues
que la serenidad y que la sabiduría de quienes forman parte de esta alianza que la constituyen los partidos políticos que han configurado justamente a Va por México, pues contribuya a una conducción que nos permita transitar para lograr una nueva etapa en la vida del país, pero sobre todo descubrir cuáles son los paradigmas del futuro para darle no solamente estabilidad, sino también impulsar el desarrollo de México. Futuro. Don Augusto, Mucho gusto. es un gusto saludarlo y verlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión aquí a través del canal del Congreso, la mesa de diálogo, hoy con el diputado Augusto Gómez Villanueva. Pásela bien, adiós. El canal del Congreso presentó